educación, en el caso sociología de la educación, que creo que es una asignatura que todos los estudiantes de magisterio habéis hecho. Hice mi tesis doctoral sobre las relaciones entre familias y escuelas en dos países de África, en Ghana y en Togo. Entonces, desde la primera edición de este curso, José Luis y Mao me invitaron a hablar de este tema, y es a lo que vamos a dedicar la sesión que empieza ahora. Bueno, quería agradeceros en primer lugar a todos vosotros que estáis interesados en ir a África o en conocer al menos los sistemas escolares de África, y inscribirse en este curso y mostrar interés, pues creo que es algo digno de mucha alabanza, porque no es tan frecuente, no solo en Segovia, sino creo que en toda España. Así que muchas gracias, también muchas gracias a José Luis, a Mao y en general a DEPU y a la Universidad de Valladolid en Segovia por invitarme a participar en esta jornada. La presentación o la conferencia va a tratar de dos temas: de los sistemas educativos de África en general, y en la segunda parte nos vamos a centrar en el sistema educativo de Ghana, en especial en las relaciones entre familias y escuelas. Vamos a ver algunos estudios que se han hecho en el que se nos explican cómo ven las familias en su conjunto, es decir, tanto padres como niños, cuál es su relación con la escuela, ¿no? Será una introducción muy general a los dos temas, con pocos detalles, pero que creo que es necesario hacerlo para que luego entender mejor la parte práctica, la que van a explicar los cooperantes que ya han estado allí, que os van a mostrar todas sus experiencias de colegios concretos, ¿bueno?, que van a enriquecer. Me parece que entre una y otra conferencia se pueden enriquecer de manera que tengáis una idea general de cómo son los sistemas escolares de África. Entonces, no será una exposición, bueno, la presentación la tendréis disponible, José Luis o Mao os lo van a pasar, de manera que no vamos a seguirla estrictamente, ¿de acuerdo?, sino que algunas partes las vamos a resumir para que tampoco sea una presentación muy pesada. Pero en cualquier momento, ¿de acuerdo?, podéis interrumpir si hay algo que no se entiende o que queráis que profundicemos, ¿de acuerdo? No hay ningún problema en parar la presentación, y naturalmente cuando terminemos pues podrán plantear las dudas o podemos debatir los temas que os interesen. Bueno, bien, entonces vamos a empezar haciendo una introducción muy general a los sistemas escolares del África subsahariana, lo cual ayer también visteis con la conferencia de José María Rodríguez. Aquí nos vamos a centrar más en los últimos años, si queréis, en las últimas décadas, para ver cómo han evolucionado estos sistemas educativos. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí lo que tenéis... Bueno, esto es una foto que tomé hace ya más de 10 años en Togo. Y es lo que allí se llama una escuela de iniciativa local. Cosa que en Ghana no encontraréis de la misma manera. Hay otras fórmulas de participación o de colaboración entre las comunidades y el Estado a la hora de crear escuelas, de hacer crecer el sistema educativo, pero en algunos países lo que se han desarrollado son lo que se llaman, aquí en escuelas de iniciativa local, y en otros países escuelas comunitarias, no sé si escuelas populares en algunos países, pero son escuelas que crean las propias comunidades. En este caso era un pueblo o una aldea del sur de Togo que, ante la imposibilidad o ante la falta de escuelas públicas y de escuelas privadas, deciden crear los padres, la comunidad, su propia escuela. Recuerden, aquí, como podéis ver, son unas escuelas bastante precarias. En realidad esta escuela eran 2 aulas con distintos cursos dentro de las aulas. ¿De acuerdo? Es verdad que es una escuela precaria, de aprendizaje bajo, donde incluso la propia continuidad de la escuela se puede dudar, pero es una muestra de cómo se están desarrollando los sistemas educativos en África. ¿De acuerdo? Y luego vamos a ver este tema con el caso de Ghana. Pues, para entender los sistemas educativos, en general de cualquier país, pero quizá en los de África subsahariana es donde mejor se nota, hay que entender que los sistemas escolares
son el resultado, si se puede decir así, de tres fuerzas políticas, sociales y económicas, ¿de acuerdo? Que se pueden combinar de distintas maneras según el país. ¿De porque sí es algo que me he dicho al principio y que quizá hay que destacar siempre. Hablar de África subsahariana o de los sistemas educativos del África subsahariana como un conjunto homogéneo, ¿de acuerdo?, de países que están en situaciones similares, es equivocado. Es decir, sí podemos comparar, si queréis, África con distintos continentes, pero cuando hablamos de África como región, lo que encontramos son distintas trayectorias o distintas situaciones escolares. No todos los países están igual. Aquí lo resumimos porque sí comparten una serie de rasgos, pero también hay que tenerlo en cuenta y ahora lo veremos con algún ejemplo. Bien, entonces lo que decía es que para entender un sistema escolar, quienes hacéis magisterio, pues lo habéis estudiado, pues se puede entender por la confluencia o la coincidencia de tres fuerzas, que suelen ser las normas internacionales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que dicen los organismos internacionales, como la UNESCO, el Banco Mundial, o el trabajo de organismos que no son del país, por ejemplo, las ONGs, que suelen tener su propio programa educativo. En esto también influyen lo que son las propias políticas educativas nacionales, que pueden estar más o menos formadas, pueden ser más o menos sólidas, pero son la traducción en el país, ¿de acuerdo?, de las preferencias políticas que tiene el gobierno en ese momento, que pueden estar influidos por las normas internacionales. Y finalmente están lo que se suele llamar las estrategias de los actores locales, ¿de acuerdo? Es decir, cómo las escuelas, los docentes, las familias, los propios alumnos, ¿de acuerdo?, traducen o llevan a cabo, en la medida que pueden, con sus recursos, esas políticas y esas normas internacionales a las escuelas, ¿de acuerdo? Y no siempre hay una coherencia entre estas tres dimensiones, ¿de acuerdo? Puede haber una presión internacional para una serie de políticas, pero que esas políticas no sean favorables al gobierno y por tanto las oriente de otra manera, y luego incluso que sean los propios actores locales, por ejemplo, las EDIL que hemos visto, o las escuelas privadas, ¿de acuerdo?, de quienes habéis estado en Ghana, pues lo sabréis, van creando el sistema educativo. ¿De acuerdo? Entonces, para entender el sistema educativo de Ghana, habría que considerar estos tres elementos. ¿De acuerdo? Bien, como decía, vamos a hablar de la evolución más reciente de los sistemas educativos africanos. Y el contexto internacional en los últimos 15 o 20 años ha venido condicionado por tres grandes marcos o tres grandes grupos de ideas. El primero es lo que se llamó los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el marco de Dakar para la educación. ¿Os suenan de algo? Bueno, pues son unos grandes objetivos internacionales que se marcaron en el año 2000 para el desarrollo de los países. Y dentro de los objetivos de desarrollo del milenio estaban la escolarización primaria universal y la igualdad de género en educación, en primaria y secundaria. ¿De acuerdo? Y estos objetivos se desarrollaron en la parte educativa en el marco de Dakar. Entonces esto ha sido, digamos, el contexto en el que ONGs, países, digamos, han orientado sus políticas. ¿De acuerdo? La escolarización primaria universal como gran objetivo y la igualdad de género en primaria y en secundaria. Estos objetivos estaban establecidos hasta el 2015. En muchos países africanos, si no, no se han logrado. A partir de 2015, lo que tenemos son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿de acuerdo?, que también se han concretado en unos objetivos educativos en lo que se llama la Declaración de Incheon. Y aquí el marco establecido es de 2015 a 2030, pero se amplían los objetivos, ¿de acuerdo?, entre los cuales están asegurar la escolarización primaria y secundaria universal. Es decir, el objetivo que deberían alcanzar los países, en este caso los países de África subsahariana, sería la escolarización primaria y secundaria universal, entre otras cosas. ¿Cuál es el problema de estos marcos internacionales? Que son, para algunos países, son muy exigentes. ¿De acuerdo? Eso se ve muy claramente con los objetivos de desarrollo del milenio,
acuerdo? Se pedía la escolarización primaria universal, ¿de acuerdo? Que en muchos países africanos no se ha logrado, ahora lo veremos. Y resulta que ahora los gobiernos o los organismos que hacen las políticas educativas se encuentran en un contexto internacional que pide o orienta a que también ha de conseguirse la educación secundaria universal. ¿Y cuál es digamos, una de las consecuencias de estos marcos internacionales? Que pueden hacer pasar por fracasos políticas o procesos educativos que en realidad son un éxito. Y esto es lo que pasa en muchos países africanos. No han logrado la escolarización primaria universal y esto se ve como un fracaso. Pero si comparamos con otros países o incluso con el desarrollo histórico de los sistemas escolares, vemos que lo que ha pasado en muchos países africanos es realmente un éxito. Es decir, han aumentado la escolarización como no lo había hecho en ningún país ni ninguna región nunca antes. ¿De acuerdo? Y eso hay que tenerlo, creo que sí, que en el marco de cualquier tipo de cooperación hay que tener en cuenta el contexto del que vienen estos países para entender hasta dónde han llegado. ¿De acuerdo? Y para poder valorar todo lo que hacen tanto los ONGs como familias, padres, maestros para desarrollar el sistema educativo. También estos, digamos, son los objetivos muy vinculados a la UNESCO y a la Organización de las Naciones Unidas. Pero también hay otra organización que es el Banco Mundial que financia muchos proyectos educativos que tienen una influencia importante en los países africanos. Y aquí el marco que establece el Banco Mundial a partir de 2011 es que no solo hay que atender al acceso a la educación, sino que también hay que tener en cuenta la calidad, el aprendizaje. ¿De acuerdo? Por tanto, pasa a ser el aprendizaje una prioridad y ahora veremos cómo se refleja y qué consecuencias puede tener esto. Bien. Pues vamos a ver una serie de datos, no se ven bien, ¿verdad? Se ven bien las cifras, pero no se ven bien los enunciados, ¿de acuerdo? Pero vamos a intentar explicarlo aquí. Vamos a ver muy rápidamente cuál ha sido la evolución en los últimos 25 años de la escolarización en África como región, como conjunto. No vamos a detenernos en todos los indicadores, sino que vamos a ver solo la tasa neta de escolarización primaria. La tasa neta de escolarización primaria lo que dice es el porcentaje de niños con edades para ir a la escuela primaria que realmente van a la escuela primaria. ¿De acuerdo? Si en un país, pongamos que hay 100 niños que tienen entre 6 y 12 años, ¿de acuerdo? Que son las edades legales o las edades establecidas para ir a la escuela primaria. Si de esos 100, pues 75 van a la escuela, lo que tenemos es una tasa neta de escolarización primaria del 75%. Por tanto, cuanto más alta, mejor. Y si es de 100%, quiere decir que todos los niños van a la escuela. El problema de este indicador es que se mide año por año. ¿De acuerdo? Es decir, no nos dice cuántos niños, por ejemplo, acaban la primaria. Hay otros indicadores. ¿De acuerdo? Ni nos dice tampoco si han empezado con retraso, si han ido a la escuela y lo han dejado, pero sí nos muestra, pues nos da como la imagen del sistema educativo en ese año. Y si os fijáis, en 1990, para toda África, la tasa neta de escolarización primaria era del 53%. ¿De acuerdo? Es decir, la mitad, un poco más de la mitad de niños iban a la escuela en ese año. Pero a partir de ese momento y de esa década, veis cómo va creciendo. Muy poco en los 90, ¿de acuerdo? Pero a partir de los 90 y hasta 2012, aquí tenemos cifras de 2012 y 2014, pero digamos, desde 1999 hasta 2010, el crecimiento de la escolarización en África ha sido muy importante. ¿De acuerdo? Ha sido de casi 20 puntos. Es decir, un 20% de niños que no iban a la escuela, ahora van, aunque sea un año, aunque tengan un contacto muy breve con la escuela, al menos se ha producido esta mejora de la escolarización. Entre otras cosas, porque en muchos países, por ejemplo en Ghana, la escuela es gratuita, no hay unos gastos, pero también porque se han creado
escuelas de iniciativa local y también en algunos, sobre todo en ciudades, se han desarrollado escuelas privadas, que surgen como consecuencia de que el Estado no crea escuelas públicas suficientes. Luego, quienes vayáis a Ghana o hayáis estado allí, en cualquier ciudad o cualquier pueblo un poco grande, vais a encontrar este tipo de escuela. Entonces, ¿qué encontramos? Pues una evolución muy importante. Es decir, el resultado de políticas educativas o de la escolarización en África en los últimos 10-15 años ha sido muy importante. ¿Qué ocurre ahora? Si os fijáis, veis que pone 2012, 79 y 2014, 80. Y si vamos a algunos años anteriores, 2010, 2011 o intermedios, veremos que esta tasa se mantiene alrededor del 80%. Es decir, parece que pese al avance que se ha producido, ahora mismo podemos hablar quizá de un estancamiento. ¿De acuerdo? De que los sistemas educativos en África no consiguen llegar más allá de ese 80%, o dicho de otro modo, parece que hay un sector de la población que tiene muchas dificultades para acceder a la escuela. Por tanto, sería legítimo pensar que deberían llevarse a cabo políticas educativas para intentar escolarizar a esa parte de la población que parece que aún tiene dificultades. Y aquí entramos se puede hablar que se entra en conflicto con la idea que hemos visto ahora de que ha de mejorarse también el aprendizaje. ¿De acuerdo? Es decir, siendo no lograda la escolarización primaria universal, ¿hasta qué punto, de acuerdo, han de centrarse los esfuerzos en el aprendizaje? O bien son compatibles las dos tendencias, aumentar la escolarización y aumentar el aprendizaje. Porque, digamos, aunque sea verdad que bueno, hay este debate, se puede discutir cuál ha de ser la opción más adecuada o la que llegue a mayor parte de la población, sí que en África, parece, en los países africanos, hay un problema de aprendizaje, ¿de acuerdo? Y esto nos lleva a pensar pues, en todos los problemas que tienen las escuelas una vez que funcionan. Por ejemplo, absentismo de los profesores o falta de recursos, absentismo de los alumnos, lo que hemos visto en las EDIL, lo que se llaman las clases, clases multigrado, es decir, en los que hay primero, segundo y tercero de primaria en una sola aula. Es decir, es interesante conocer cómo todos estos factores, ¿de acuerdo?, afectan al aprendizaje, porque no se puede negar que ir a la escuela y lograr unos niveles muy bajos de aprendizaje no solo es frustrante para los alumnos, sino que es muy poco eficaz para un sistema escolar. ¿De acuerdo? Entonces el debate es importante. ¿De acuerdo? Porque, como decía, los resultados en los países africanos en cuanto al aprendizaje son muy bajos. Aquí tenéis, ¿veis? En este gráfico el PASEC es una prueba que se hace cada ciertos años a alumnos del sexto grado de primaria. En los que se mide el conocimiento que tienen, sobre todo en lengua y matemáticas. Y en este gráfico, relativo a varios países de África, ¿los podéis ver? ¿Se ven? Níger, Chad, Costa de Marfil. Lo que indican los porcentajes es el porcentaje de alumnos que ha alcanzado lo que se considera en estos programas el nivel mínimo de aprendizaje, o el nivel mínimo requerido, lo que se considera que es lo mínimo que debería aprender o debería haber aprendido un alumno en sexto de primaria, en este caso en matemáticas. Y como podéis ver, ¿de acuerdo?, por ejemplo, en Níger no llega ni al 10%. Es decir, lo que se hacen son unas pruebas cada ciertos años para medir lo que saben los alumnos. ¿De acuerdo? Perdón, que no lo he dicho. Y aquí lo que tenemos, repito, es el porcentaje de quienes no han llegado al mínimo. Níger es quizá el caso más dramático, porque no solo porque tiene un 10%, sino que ya es una escolarización muy baja en Níger. Es uno de los países donde los niños van menos a la escuela. Luego, hay países como Burundi que llegan a casi 80, 85, 90%. ¿De acuerdo? Y vemos que hay una escala de diferentes porcentajes, en Senegal del 60,
en todos unos conflictos políticos. ¿De acuerdo? Es un país muy estable, que ha celebrado elecciones democráticas cada 4 años, que han ido más o menos bien, y un país que en general económicamente ha crecido, se ha reducido la pobreza, y aunque sigue siendo una situación dramática para una parte muy importante de la población, en general han ido mejorando progresivamente las condiciones de vida de una parte importante de la población. Bueno, lo que tenéis aquí es, bueno, tenéis un mapa, tenéis algunas indicaciones que podéis leer, ¿de acuerdo?, sobre en general lo que ha sido, lo que es Ghana. Es decir, en general es un país, y por eso muchas ONGs trabajan en Ghana, porque es un país que garantiza una cierta estabilidad. ¿De acuerdo? Pero Ghana es también un país culturalmente muy rico. ¿De acuerdo? Como muchos países de África Occidental, hay mucha diversidad. Por ejemplo, el proyecto de ADEPO está en el sureste de Ghana, con los Ebe, pero también ahí en la Arabanga, en el norte, que es una población musulmana. De acuerdo, hay una gran diversidad de culturas, que es lo que hace interesante. A modo de ejemplo, pues encontráis lo que se llaman los pueblos Akan. ¿De acuerdo? ¿Os suenan los Ashanti? Sí, pues son uno de los pueblos Akan. Los Ashanti son muy llamativos porque fueron un reino, siguen manteniendo un rey que tiene un palacio, ¿de acuerdo? Y es un rey con influencia política, no es un rey tan simbólico como entre los Ebe. Y los Akan se caracterizan porque son matrilineales. ¿De acuerdo? Entre los Ebe no lo encontraréis, pero si vais a las regiones Akan, podéis encontrar casas familiares en las que viven los hermanos y las hermanas juntos, y los maridos de las hermanas viven en otras casas. Es decir, al contrario de los Ebe, que la mujer va a casa del marido, en sistemas matrilineales, vemos lo que la casa es la casa que viene por línea materna. Bueno, viven hermanas juntas. Por ejemplo, aquí tenéis una foto, no se ve, quizá no se ve bien esta, y esta sí mejor, desde hace ya unos años, ¿de acuerdo? Pero estos son madres y hermanas de distintas generaciones que viven en una casa familiar, normalmente tienen un patio central rodeado de habitaciones para cada mujer, y que viven todas juntas. Normalmente también suelen vivir sus hermanos, ¿de acuerdo? Que pueden estar casados con mujeres que viven a la vez en otras casas matrilineales. Y luego tenéis, pues, a lo que hemos dicho, pues, una diversidad religiosa bastante llamativa, ¿de acuerdo? Hay una parte de católicos, otra de protestantes, escuelas, lo que se llama iglesias carismáticas, que son aquellas en las que hay un predicador, que lo que se trata es trata de animar a la población a que supere sus dificultades. Luego una parte de población musulmana, sobre todo en el norte. Bueno, es un país que os vayáis, muy interesante, como todos los países africanos. No sé si os acordaréis de que hace unos años, bueno, quizá 5, 6 o incluso 10, Coca-Cola hizo unos anuncios, ¿de acuerdo?, de una población africana que enterraba a sus muertos con unos ataúdes muy llamativos. A veces eran incluso botes o botellas de Coca-Cola. Bien, pues este pueblo es de Ghana, está en el sureste de Ghana, y se llaman los Ga-Adak, y por una serie de creencias que tienen, que han ido transformándose en ataúdes que representan aquello que a la persona que ha muerto le gustaba, que quería ser, o el animal con el que se identificaba. Entonces crean estos ataúdes en los que se entierran. No sé si habéis visto también en algún reportaje, salió que hacen el ataúd demasiado grande para el agujero y hay que cortar la cola o cortar la cabeza del animal porque no cae en el agujero y pasan estas cosas. Pero bueno, es algo llamativo. Y aquí está ahí también no podemos profundizar mucho, pero he traído en el Museo de Antropología Nacional en Madrid están haciendo una exposición que se llama El lenguaje de las telas, que es arte textil en África Occidental, es decir, cómo se crean los tejidos tradicionales de distintos pueblos de África Occidental. Y uno de los más conocidos
es, bueno, o uno de los países en los que más se crean este tipo de telas es Ghana. ¿De acuerdo? Entonces he traído, para que lo veáis, son 5, os lo podéis quedar, pero no podía coger más, algunos de lo que se llaman la simbología de algunos de los tejidos de los, en este caso, que están en Ghana. ¿De acuerdo? Aquí, si queréis verlo, y veréis, es para que veáis, digamos, la riqueza cultural y simbólica de estos países, en el caso concreto de Ghana. ¿De acuerdo? Vamos a ver si no... vamos a seguir, perdonad, un segundo, vamos a acabar ya la presentación para que no se hable mucho con una idea del sistema educativo de África, de Ghana. Bueno, aquí tenéis, disculpa por favor, atención, vamos a acabar. Aquí tenéis la información en la presentación, vamos a hacer referencia a la estructura del sistema educativo y ahora veremos algunos datos generales. Ahora mismo la escuela en Ghana teóricamente es obligatoria de los 4 a los 15 años y al menos en primaria gratuita. ¿De acuerdo? En principio toda escuela obligatoria ha de ser gratuita. ¿De acuerdo? Bien, aquí lo que tenéis es los ciclos en los que se divide el sistema educativo de Ghana, que no son en realidad muy distintos de otros países. Por ejemplo, hay 2 años de educación infantil, 6 años de educación primaria y 3 años de educación secundaria, si queréis media, o educación secundaria básica. ¿De acuerdo? Y luego hay distintas formaciones, no muy distintas de las que tenemos aquí. Universidades, formación profesional, y los profesores tienen unos centros de formación específicos, los profesores de primaria, que se llaman los Teacher Training College. ¿De acuerdo? Hay privados, hay públicos, pero son los estudios superiores de 3 años, que sería equivalente a lo que eran las escuelas de magisterio aquí hace unos años. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis una evolución de la escolarización en África, en Ghana, perdón. Y lo que tenemos es, si miramos la tasa neta de escolarización primaria, es que, como en el caso de África en general, vemos que entre 1990 y 2012 o 2014, pues el crecimiento ha sido enorme. Es decir, 26 puntos porcentuales se ha incrementado la escolarización primaria. ¿De acuerdo? Y esto es un salto muy importante, ¿de acuerdo? Parecido al de otros países. ¿Hay estancamiento del que hablábamos? Pues puede ser. Aquí estaría alrededor del 10% de la población que aún tiene dificultades para estar en la escuela. Pero la evolución es positiva. Y en Ghana, lo que sí se ha logrado es la igualdad de género en primaria. ¿De acuerdo? Es decir, al menos incluso lo que hay es desigualdad de género a favor de las chicas. Es decir, porcentualmente van más chicas a la escuela que chicos. ¿De acuerdo? Muy poco. Pero en África ha aumentado la igualdad de género, pero aún no se ha logrado totalmente. Pero en Ghana sí. Pero es más, es muy probable que el incremento de escolarización tan importante que se ha visto en las últimas décadas sea más bien el resultado de un aumento de la escolarización de las chicas. Bien, pues es un sistema que está desarrollándose, es decir, o mejor dicho, bastante desarrollado, porque la escuela ya es gratuita y se escolariza a una parte importante de la población. Y me gustaría acabar, vamos con 4, ya pues son 5 minutos o 10 no más, me gustaría acabar hablando de 4 estudios que se han hecho o que se hicieron en los últimos años, en los que muestran algunas de las dificultades, ¿de acuerdo?, que tienen las familias para escolarizar a sus hijos, los alumnos para escolarizarse, especialmente los más pobres, y también algunas palabras sobre lo que se llama allí la confianza o la adopción de niños de una familia por otras familias. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a hablar de un primer estudio que se hizo hace unos años con
chicos y chicas de entre 6 y 17 años que no habían ido nunca a la escuela. ¿De acuerdo? Y trataban de explicar cómo había sido el proceso o cuáles eran las circunstancias que habían llevado a que nunca fueran a la escuela. Bueno, la mayoría lo que decían es, bueno, las circunstancias o los hechos muchas veces se solapan, ¿de acuerdo? No es únicamente un factor, pero sí que, por ejemplo, la mitad dijo que no había ido por tener que trabajar, ¿de acuerdo? Aquí sí que está, esto se puede en el norte y en el sur del país, pero sí, tener que trabajar. Otra parte de la población, de los niños que no habían ido a la escuela, era porque se habían confiado a otras familias, ahora veremos lo que es. Pero también había una circunstancia que me gustaría destacar, aunque solo afectara una parte de la población, y es que no habían ido a la escuela como resultado de un acontecimiento familiar inesperado. ¿De acuerdo? Esto puede ser algo que en un país, digamos, con ayudas sociales, con un sistema educativo desarrollado, se dé menos. Pero allí veréis que en muchos países africanos un hecho familiar dramático, problemático, inesperado, tiene consecuencias muy importantes. La separación de los padres o la muerte de uno de los padres, cosa que no es tan rara como puede ser en otros países, casi automáticamente afecta a la escolarización de sus hijos. Entonces, me gustaría que veas lo sensible que pueden ser las familias y los niños a alguno de estos casos. ¿De acuerdo? Algo que en otros países no supondría más que un impacto emocional muy fuerte, en otros países como en Ghana, pero también todo cualquier otro país africano, tiene unas repercusiones importantes en la escolarización. La pérdida de trabajo de uno de los padres también, pero la muerte o el divorcio de los padres suele tener algún tipo de efecto en la escolarización. Mayor o menor, dependerá de los casos, pero no es algo que se pueda descartar. Y luego hablamos ¿os acordáis que hemos hablado de que ir a la escuela para algunas familias puede ser muy difícil y para algunos alumnos? Pues se hizo un estudio, recuerdo, hace también unos años, a chicos y chicas de entre 17 y 17 años que habían abandonado la escuela. Habían empezado la primaria y al cabo de un tiempo lo habían dejado. Y se estudió cuál había sido este proceso y cuáles eran los factores que podrían haber influido en esto. Y por una parte estaban factores no escolares, como ya lo que hemos visto, el trabajo infantil, algún problema, las migraciones, pero había otros problemas, otros factores relacionados directamente con la escuela, es decir, con lo que pasa en la escuela. Recuerdo que creo que eso sí es destacable para estudiantes de magisterio o para quienes vayáis a hacer el practicum allí. Pues estos estudiantes, que normalmente eran de los más pobres de esas regiones, la experiencia escolar había sido difícil. Y este era uno de los factores que los llevaba al abandono. Por ejemplo, ¿qué contaban algunos de estos niños? Que se dormían en clase por el hambre, por no haber desayunado, por haber comido muy poco, o por no poder pagar desayunos que se ofrecían en la escuela o los uniformes escolares. Entonces, esto les generaba un sentimiento de vergüenza que en algunas ocasiones no podían soportar. Es decir, pensaban que era mejor abandonar, no ir a la escuela, que pasar por esta vergüenza. Por tanto, eso llevaba al abandono. Pero también influía lo que se llama la percepción del escaso valor de la escuela. Es decir, estas familias o estos alumnos acababan abandonando porque valoraban muy poco lo que podía ofrecer la escuela. Bueno, en parte eso se debía a la influencia del grupo de amigos, pero también al comportamiento de los docentes. Ellos consideraban, estas personas que habían abandonado, que no se sentían bien tratados por los docentes. De la misma manera que sentían vergüenza, no sentían que los docentes se sensibilizaran especialmente con los alumnos que tienen más dificultades. ¿De acuerdo? Y esto de nuevo les llevaba a un sentimiento de vergüenza o de poco apego a la escuela. Tampoco es raro, ¿de acuerdo? Y esto es más dramático, que el trato de los profesores a los alumnos sean malos tratos. Malos tratos no quiere decir
una violencia